Dicen que cuando llevas muchos años en la carretera, terminas viendo cosas que no puedes explicar. Luces, sombras, animales que no deberían estar ahí. Pero lo que me pasó a mí no fue una sombra, no fue una ilusión. Yo vi a personas flotando en el cielo. No te estoy hablando de un sueño, ni de una alucinación por cansancio. Te estoy hablando de algo real, algo que todavía no me deja dormir. Mi nombre es Aurelio y soy trailero desde hace más de 35 años. He cruzado este país de punta a punta, día y noche, con calor, frío, lluvia o lo que venga. Y en todo ese tiempo he aprendido una cosa. La carretera guarda secretos, y si te toca ver uno, no es gratis. Esto ocurrió en mis primeros años en carretera, en un viaje que nunca debí aceptar. Eran como las 3 de la mañana. Yo iba por la carretera 45, rumbo al sur, saliendo de Chihuahua. Ese tramo entre los cerros es larguísimo y en la oscuridad hay un sentimiento de abandono. La noche estaba especialmente oscura, nublada. El único sonido era el motor del camión y el viento leve que movía los espejos. En ese momento lo único que quería era llegar al siguiente punto de descanso y tirarme a dormir un par de horas. Pero Dios sabe que uno no siempre llega a donde quiere. Todo empezó cuando vi unas figuras al fondo. Al principio creí que eran ramas o aves, pero conforme me fui acercando me di cuenta de lo que eran y de que estaban suspendidas, como si algo las mantuviera en el aire. Reduje la velocidad y me tallé los ojos. Pensé que estaba alucinando, pero no. Había al menos 10 o 15 personas flotando sobre la carretera, silenciosas, inmóviles. No parecían fantasmas ni nada sobrenatural, al menos no de inmediato. Eran personas, vestidas como cualquiera, algunas con chamarras, otras con ropa de diario. Flotaban a unos 5 metros del suelo completamente quietas. Estas figuras no se movían, ni siquiera parpadeaban. Y el silencio. Era un silencio tan espeso que se sentía en el pecho, como si el mundo hubiera dejado de sonar. Me orillé para observar más a detalle y me quedé dentro del camión. No sabía si estaba soñando, si me había pasado de cafeína o si ya me estaba volviendo loco. Y entonces, uno de ellos bajó la cabeza. Me miró directamente. Yo no sé cómo explicarlo, pero esas figuras tenían una mirada oscura, como si dentro de esos ojos negros, profundos, sin pupilas, hubiera algo horrible, como si esa cosa ya no fuera humana, pero alguna vez lo fue. Entonces escuché el zumbido. Era un sonido agudo, constante, como si me estuvieran taladrando el cráneo desde adentro. Me llevé las manos a los oídos. Las luces del tablero comenzaron a parpadear. El motor encendido empezó a fallar, como si algo estuviera interfiriendo con todo. No sé cómo, pero logré encender el motor de nuevo. Aceleré y sentí el tráiler temblar como si algo lo hubiera empujado desde arriba. No tuve otra opción más que atravesar el camino por debajo de ellas, mientras sentía una vibra muy pesada dentro de mi propio camión. Salí de ahí con el corazón en la garganta mientras los observaba desde el espejo lateral, cómo se mantenían estáticas en el cielo, sin siquiera inmutarse por mi presencia. Manejé sin parar hasta que amaneció. Más tarde, ya con la luz del día, le conté todo a mi hermano. Pensé que se iba a reír o que me iba a decir que necesitaba dormir más. Pero no, solo me escuchó, serio, sin interrumpirme. Cuando terminé me preguntó si había tomado algo y le respondí que jamás lo había hecho. Entonces me miró un rato y me dijo, entonces mejor no lo vuelvas a contar. Eso fue todo. No buscamos una explicación. No revisamos noticias. No tratamos de entenderlo.
¿Por qué? ¿Qué ibas a hacer con algo así? No se lo conté a nadie más. No lo escribí. No lo compartí con otros traileros. Solo me lo guardé. Y con el tiempo quedó como eso. Una historia que me tocó vivir una sola vez. En un lugar que no pienso volver a cruzar. No necesito volver a ver algo que nunca debí ver la primera vez. Y eso es todo. No hay enseñanza. No hay cierre. Solo ocurrió. Continuamos. Buenas noches. Mi nombre es Gustavo y soy trailero desde hace muchos años. Comencé gracias a mi padre, que también lo era, y aún tengo muy vivos en la memoria los viajes que hice con él, a diferentes partes del país cuando era más joven. Puede que mi padre, José, no fuese el hombre más conversador, pero supo demostrar su cariño de otras maneras, enseñándome sobre la vida, sobre el esfuerzo, y sobre poner a la familia por encima de cualquier cosa. En parte esta historia es en memoria a él, que ya no está entre nosotros, para recordarlo, y para compartir con ustedes uno de los eventos paranormales que más han impactado mi vida, y que, dicho sea de paso, lo viví con él, mientras hacíamos un viaje desde Yucatán hasta Albuquerque, en su viejo y fiel camión. Por aquel entonces yo tendría unos 9 años. Era 1995 y solo éramos él y yo. Mi madre murió de una enfermedad pulmonar cuando yo tenía 3. Así que por lo que recuerdo, siempre me cuidó él solo. En época de escuela, si él tenía que viajar, me dejaba con una vecina muy dulce, a la que llamaré Amelia, y si estaba de vacaciones me llevaba con él a sus viajes. Me encantaba montarme en el camión, comer en la cabina y ver el paisaje por la ventana, aprovechando para conocer, aunque fuese solo de pasada, pueblos y pequeñas ciudades de las que nadie suele saber nada. En aquel viaje yo había llevado algunos juguetes conmigo, para entretenerme en los largos tramos de carretera, cuando ver hacia los pastizales infinitos y las montañas se hacía aburrido. Estaba empezando a caer la noche, y sabía que pronto llegaríamos a un motel o a alguna posada para poder descansar, ya que el camión no tenía camarote, y dormir en los asientos era demasiado incómodo para ambos. Me aseguró que en 1 hora, o tal vez 2, llegaríamos a un pueblo bastante bonito, que había visitado varias veces, y que desayunaríamos ahí antes de seguir hacia el norte. Yo asentí, y seguimos conduciendo mientras poco a poco se ponía más oscuro. Yo era muy pequeño, así que, aunque sabía a dónde íbamos, no tenía ni idea de qué parte del trayecto era. Solo sé que alrededor, poco a poco, la vegetación verde y vibrante dio paso a un matorral árido y casi desértico, cubierto por plantas bajitas y cactus. Yo lo venía viendo con cierta fascinación, hasta que la oscuridad de la noche nos envolvió, y ahí volví a jugar con mis muñecos. Como digo, era bastante pequeño, pero no tardé mucho en darme cuenta de 2 cosas principalmente. La primera fue que mi papá, que venía tarareando una canción de la radio, se quedó en silencio. Y la segunda, que una densa niebla gris empezó a cubrir el camión. Yo, con un tono tímido e inocente, le dije a mi papá que la niebla era muy rara, ya que hacía mucho calor. Pero él negó con la cabeza antes de responderme. No es niebla, hijo, es humo. Noté cierta preocupación en su voz, como si no supiera qué estaba pasando. Y dado que yo era pequeño, me asustó un poco que él luciera tan nervioso repentinamente, haciendo gestos, muecas, y hablaba para sí mismo. Gracias a Dios mi papá le había instalado al camión un aire acondicionado y un filtro de aire, porque de lo contrario nos pudimos asfixiar ahí dentro. Aunque pensándolo bien ahora que escribo esto, creo que eso no hubiese sucedido. Ya verán por qué lo digo. Él comenzó a preguntarme si me sentía bien, y me indicó que si llegaba a sentirme mareado con dolor de cabeza, o si sentía el más mínimo malestar en la garganta, le avisará de inmediato.
Yo asentí con la cabeza y me quedé viendo al exterior, mientras el camión avanzaba lentamente por medio de la densa humareda. Ahora entiendo que mi papá estaba realmente preocupado por lo que el humo pudiera hacernos. Y es que conducir por medio de un incendio puede ser prácticamente mortal, ya que hay muchos gases tóxicos. Él lo sabía bien, pero notó que aquel humo era extraño, ya que en lugar de ascender nos envolvía. Y lo más raro de todo, y que hoy en día recuerdo con claridad, es que no olía a humo. Al menos un poco de olor tendría que haberse filtrado al interior del camión, pero no se percibía el más mínimo olor a humo. Y eso era lo que realmente le parecía extraño. Mientras avanzábamos lentamente por medio de la humareda, yo veía alrededor, intentando ver algo entre la oscuridad y esa pared gris, hasta que logré distinguir algo que me hizo gritarle a mi papá que volteara. Inmediatamente se giró y ambos vimos, entre las sombras de la noche, lo que parecía la silueta de una niña a orilla de camino, envuelta en las sombras. Un poco más adelante vimos otros, y de nuevo otros. Siempre parecían personas distintas, siluetas con su contorno bien definido, paradas en la orilla del lado derecho, por donde nosotros avanzábamos. Mi papá me indicó que por nada del mundo subiera el seguro de la puerta, y me dijo que, de ser posible, no los mirara directamente. Cuando le pregunté por qué, me dijo que luego me lo explicaría, pero que por ahora le hiciera caso, y así lo hice, poniendo mi mirada al frente, sin rechistar. Estaba dándome mucho miedo, porque incluso en mi inocencia sabía que aquello era muy extraño, aunque no llegué a pensar en nada sobrenatural hasta que, por el espejo lateral vi, como una de esas siluetas, a la que acabábamos de pasar, y a la que intenté ignorar con todas mis fuerzas. Se desvaneció, como si fuera uno con la humareda. Ahora sí, bastante asustado, le grité a mi papá que ese hombre había desaparecido, y entonces fue cuando realmente vi a mi padre. Estaba aferrado al volante, intentando mantenerse firme para no contagiarme su miedo, mientras intentaba sacarnos a ambos de ese lugar que obviamente era antinatural. Respiraba con fuerza, y me dijo que si quería, cerrara mis ojos, y que pronto estaríamos fuera de allí. Aquella fue una propuesta tentadora, pero decidí quedarme ahí con él, con los ojos abiertos. No quería dejar que enfrentara aquello él solo. Sé que suena como algo que pasó a lo largo de varias horas, pero en realidad solo pasaron 5 minutos, antes de que, en la distancia y resaltando de entre todo el humo, notáramos un destello rojo y brillante que atravesaba la humareda. Nos acercamos poco a poco, y podía sentir cómo empezaba a tener más frío y más miedo mientras más se hacía evidente que aquello era un incendio, y por el tamaño de las llamas seguro era un autobús. En mi cabeza surgió la posibilidad de que aquello no fuera algo sobrenatural después de todo, y que por alguna falla mecánica ese autobús se hubiese incendiado. Las personas que vimos atrás solo eran pasajeros buscando ayuda, y me sentí un poco mal por no haberlos ayudado. La verdad es que me equivocaba, pero no del todo. Mientras nos acercábamos vi más y más siluetas de niños. Lo sé porque eran bajitos igual que yo, y aunque no podía ver sus caras, sabía que nos estaban mirando. Mientras nos acercábamos al lugar del incendio, esta vez sí sentí un fuerte olor a humo. Escuché llamas y me sentí congelado al escuchar gritos. Mi padre me dijo que cerrara los ojos, y asustado los cerré por lo que, gracias a Dios, no vi lo que estaba esperándonos un par de metros más adelante. Por un segundo solo escuché gritos y lamentos, y finalmente silencio. Sentí el camión detenerse, y le pregunté a mi papá si podía abrir los ojos. Mi imaginación echó a volar y pensé que al abrirlos me encontraría con un monstruo, pero no. Mi papá tocó mi cabeza y me dijo que podía abrir los ojos.
Estábamos en la carretera, oscura, y el humo desapareció. Miré a mi alrededor, y dado que era una noche sin luna, no se podía ver nada. Sin embargo, mi papá se bajó con una linterna, y yo lo seguí. Justo frente al camión, a un costado de la carretera, reposaba un memorial, por un accidente de tránsito que sucedió varios años atrás. Un autobús con 23 pasajeros tuvo una fuga de gasolina, y por un error mecánico, se prendió en llamas. Antes de darse cuenta, todos los pasajeros y el conductor quedaron atrapados en una bola de fuego. Pocos sobrevivieron de aquel accidente. Levanté la mirada, y con ayuda de la luz de la linterna, pude ver la carrocería oxidada de aquel viejo autobús, abandonada a unos 20 metros de la carretera. También había niños en ese autobús. Mi papá y yo rezamos un Padre Nuestro frente al memorial, y antes de irnos me preguntó si estaba dispuesto a dejar uno de mis juguetes ahí. De inmediato me subí al camión, y volví a bajar con uno de mis muñecos favoritos, para dejarlo en aquel lugar, con la esperanza de que los niños de aquel accidente pudieran usarlo, y encontraran cierta paz. Un minuto después volvimos a la carretera, y seguimos nuestro viaje hasta un pueblo cercano, donde pasamos la noche. Fue imposible no soñar con lo sucedido, pero contrario a lo que me esperaba, no fueron pesadillas, sino más bien sueños tristes. Como dije, mi papá no era muy conversador, pero por la mañana hablamos de lo que vimos, y me dijo que a veces a las personas les cuesta conseguir la paz, y hay que ayudarlas de ser posible. Pedir por ellos y dar un obsequio suele ser una gran ayuda. Es lo mínimo que podemos hacer. Años después, conversando con mi papá, le pregunté qué fue lo que él vio cuando yo cerré los ojos, mientras escuchábamos todos esos gritos. Él me aseguró que, al costado de la carretera, pudo ver ese autobús en llamas, y que hubiese deseado haber podido cerrar los ojos igual que yo. Nadie quisiera ver algo así, pero tenía que seguir viendo hacia el frente por mi seguridad, y lo hizo. Solo espero que todas las personas de aquel viaje hayan encontrado la paz, al igual que mi padre. Gracias por leer mi historia. Buenas noches. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Mi nombre es Damián. Tengo 29 años y soy del Cusco, Perú. Desde hace años trabajo transportando mercancías entre ciudades, y por la naturaleza de mi trabajo suelo manejar por las noches. Aunque por temas de seguridad, siempre que me siento agotado, me detengo en algún motel de carretera y paso la noche allí. Estoy acostumbrado a dormir en lugares que no conozco, así que, aunque me mantengo alerta a los sonidos extraños y sospechosos, los ruidos normales de un motel, como gente hablando, los vehículos yendo y viniendo y todo eso, no me molestan. Sin embargo, en una ocasión esto cambió radicalmente, ya que las cosas se pusieron muy extrañas, y aunque no voy a ser preciso con la localización del hotel donde me hospedé, ya que no quiero perjudicarlos monetariamente, sí tengo que decir que es, sin lugar a duda, el lugar más horrible y aterrador donde me he quedado. Todo pasó hace pocos meses, en diciembre del 2024. Hacía bastante frío, y sinceramente yo no tenía muchas ganas de viajar, por la fecha más que todo, ya que faltaban solo 2 días para Año Nuevo. Pero calculé que sí me daba tiempo para volver a mi hogar para el 31 en la mañana. Iba conduciendo por la noche, dispuesto a aguantar el sueño para llegar un poco más rápido a mi destino. Pero los ojos empezaron a ponérseme pesados, y por un instante sentí que perdí el control del volante. Aquello fue suficiente para decirme a mí mismo que era suficiente. Y pensé que de ser necesario me orillaría en la carretera para dormir al menos un par de horas. Por suerte, o por mala suerte, vi que no sería necesario.
Así como si el destino me lo hubiese puesto en el camino. Vi un cartel anunciando la presencia de un motel a unos 2 kilómetros de donde yo estaba, y me dirigí a él rápidamente. Como dije, no diré el nombre ni el lugar exacto donde queda, pero creo que no habrá problema en describirlo. Era sencillo, con un cartel oxidado al frente que decía motel, y su nombre. Tenía 2 pisos, y un estacionamiento grande donde podía estacionar un tráiler como el mío. Me bajé, cerré bien mi camión, y entonces tuve el primero de muchos malos presentimientos que decidí ignorar aquella noche. El motel estaba completamente vacío, incluso en esa época donde la gente solía viajar. El estacionamiento estaba desolado, y sin embargo, algunas luces estaban encendidas en las habitaciones, del primer y el segundo piso. Asumí que eran personas que llegaron a pie, o tal vez una táctica para atraer clientes, al dar la impresión de que el lugar no estaba solo y en ruinas. Caminé a la oficina, esperando encontrar al menos a una persona en la recepción, aburrida, viendo televisión, pero ahí. Sin embargo, pasé por la puerta y me encontré con una profunda soledad y un mensaje escrito en un papel que decía: si no me encuentro, tome la llave de la habitación 12. Atentamente, el recepcionista. Aquello no me dio buena espina, así que me senté en una silla cercana y esperé unos 5 minutos. Me estaba quedando dormido y comencé a molestarme, ya que aquello me parecía absurdo. A lo lejos podía escuchar voces, así que supuse que era el recepcionista hablando con alguien, pero aunque intenté llamarlo, no contestó, ni volvió. Al final me vi obligado a seguir aquella rara instrucción. Tomé la llave 12 y me dirigí a la habitación. En cuanto entré, no solo fue que sentí que se encontraba algo sucia, sino que además estaba extremadamente fría, incluso más fría que afuera. Otro mal presentimiento me recorrió toda la espalda, sintiendo como si algo estuviera ahí conmigo, pero volví a ignorarlo, y me dirigí al baño para lavarme la cara y las manos. Encendí las luces de toda la habitación, sintiendo algo raro en el ambiente que no terminaba de gustarme. Y cuando volví a la habitación y sentí que las luces parpadeaban a mis espaldas, comencé a temerme que aquel motel escondiera algo más terrorífico que algunas cucarachas y un recepcionista irresponsable. Me acosté en la cama luego de quitarme las botas y me metí debajo de las cobijas. Intenté encender la televisión, pero solo tenía estática. De igual forma me sentía demasiado cansado, y apenas unos minutos después de acostarme logré quedarme dormido, aunque no por mucho tiempo. Después de un rato me despertó el golpe generado por algo que caía sobre el piso de la habitación a mi lado. A partir de ese momento, empecé a escuchar voces que me rodeaban, tanto en el piso de abajo como en las habitaciones de al lado, las que serían la 11 y la 13. Era como si en cada una estuviera sucediendo algo distinto. Los de la 13 estaban discutiendo sobre una supuesta infidelidad, y los de la de abajo parecían estar en medio de una pequeña fiesta con música muy alta. Mientras tanto, los de la 11 estaban en asuntos más íntimos, y eran ruidosos y muy desagradables. Intenté darme la vuelta para seguir durmiendo, pero no podía lograrlo. Me levanté de la cama para asomarme por la ventana, y me sentí realmente extraño al notar que mi tráiler seguía siendo el único vehículo estacionado frente al motel. De nuevo, me sentí extraño, y mientras veía por la ventana de mi habitación, una brisa fría pasó por detrás de mí, congelándome en ese lugar. Algo estaba detrás de mí, y no hacía falta que me diera la vuelta para darme cuenta. Su respiración entrecortada provenía de la puerta del baño. Me bloqueé por un segundo, pero en un arranque de adrenalina me di la vuelta, y por un instante el ruido de las peleas y la fiesta se detuvieron, mientras veía a una mujer alta de pie junto a la puerta del baño. Fue solo un instante antes de que desapareciera,
pero para mí fue más que suficiente para saber que no podía pasar un minuto más en esa habitación. Me puse mis botas tan rápido como pude. Tomé las llaves y salí corriendo de allí, rumbo a la recepción del motel. Esta vez sí estaba el recepcionista, un hombre gordo y bajito de cara amargada. Me quejé de inmediato por el ruido estruendoso de las habitaciones a mi alrededor, pero él me aseguró que no había otros huéspedes esa noche. Me pidió disculpas por no estar cuando llegué, pero tuvo que volver a casa, ya que cuidaba a su esposa que estaba muy enferma, y su sobrina no pudo ir a cuidarla esa noche o algo así. Me sentí raro cuando admitió esto, y le dije que estuve escuchando voces toda la noche. Él me miró con rostro comprensivo, y me aseguró que no había nadie más en el motel, y que lamentaba mucho que tuviese que experimentar aquello. Le pregunté si podía pasar la noche ahí, pero en mi camión, y me dijo que no tenía problema. Le pagué unos cuantos soles, la moneda de mi país, para usar el estacionamiento, y dormí en la cabina de mi camión. Desde ahí noté dos cosas que aún hoy en día me perturba. Lo primero es que las luces que antes estuvieron encendidas, ahora estaban completamente apagadas. Y lo segundo es que, en la ventana de la habitación 12, se veía la silueta de una mujer, apenas cubierta por las cortinas. No sé cómo logré dormirme. Supongo que la fatiga me venció, pero puedo asegurarles que nunca más quiero volver a vivir algo así. Apenas salió la luz del sol, puse en marcha mi camión, y no he vuelto a pasar frente a ese motel. Sin duda tiene una gran historia a sus espaldas, pero yo no quiero conocerla. Continuamos. Hace mucho tiempo un amigo de mi infancia me dijo que en Texas se pueden ver cosas en los caminos que nadie te creerá jamás que viste, y no tuve que trabajar mucho como trailero para descubrir que tenía razón. Ahora, quisiera que escucharan mi historia, comunidad del sector del terror, y me digan si lo que viví es real, o si acaso fue solo una alucinación. Yo no sé muy bien qué creer. Llevo algunos años viviendo en una ciudad llamada San Antonio, y conseguí trabajo en una empresa como trailero. Estoy ahorrando para comprar mi propio camión, pero... bueno, no quiero desviarme. El punto es que yo ya había hecho algunos trabajos a otras ciudades, y una tarde me tocó hacer un viaje a Albuquerque, Nuevo México. Me monté en el tráiler y me fui conduciendo hasta que salí de la ciudad. El viaje me tomaría más o menos un día entero, tomando una de las largas autopistas que recorren el estado de Texas. En principio esperaba que el viaje fuera bastante tranquilo, y dado que siempre fui muy escéptico, un evento paranormal o sucesos extraños eran lo que menos me pasaban por la cabeza. Sin embargo, descubrí que, creyente o no, cuando llega tu turno te llega. Me detuve en una gasolinera a eso de las 8 de la noche para comprar bocadillos y café. Antes de continuar, me monté en el tráiler y puse música para distraerme. A mi alrededor solo se veía un páramo desierto con algunas propiedades y árboles salpicados. Realmente no había mucho que llamara la atención. A eso de las 11 la autopista se quedó bastante desierta, con solo un par de autos yendo y viniendo. Y para las 12, sentí una profunda soledad, ya que no iba ni venía ningún auto. De hecho, pensé que mi camión era el único recorriendo toda esa autopista, lo cual era imposible. En un momento me aburrí de escuchar música, y pensé en poner algún video de YouTube para entretenerme. Pero ni bien silencié la canción que estaba escuchando, un repentino sonido llamó mi atención. Era como un galopar, como si un caballo se estuviera esmerando por mantener el ritmo. A mí me extrañó bastante, ya que iba a unos 80 kilómetros por hora en una autopista. Miré para los lados, pero no logré ver nada. Tan rápido como capté el sonido, desapareció, y yo no pude justificarlo de otra manera que no fuera que lo había imaginado.
Tal vez el aburrimiento estaba haciendo que mi mente creara sonidos y cosas por el estilo. Me tomé un trago de café. Puse un video sobre conspiraciones y seguí conduciendo por 1 hora o quizás 2. Para ese momento yo ya había olvidado todo lo referente a ese sonido de galope. Hasta que el video se terminó y justo volví a escuchar de nuevo el mismo ruido extraño, como de patas golpeando el asfalto. Por un momento pensé que tal vez era una falla de mi teléfono, que emitía ese sonido, pero se me fue el corazón a la garganta cuando miré por el espejo lateral, y por instante pude divisar la silueta de algo que corría detrás de mi camión. Todo mi cuerpo se puso tenso. Aunque solo fue medio segundo, logré ver sus detalles. Una criatura horrible casi tan alta como un auto. Sin pelo. Solo piel blanca y huesuda. Y sus garras eran tan largas y filosas que pudieron haberse clavado en las llantas del tráiler sin ninguna dificultad. Yo aceleré a fondo, porque aunque esa criatura estaba a unos 20 metros de mí, la sentí como si la tuviera pegada a la nuca. No había forma de que yo estuviera confundiendo a un auto con esa cosa. La vi moverse y era algo orgánico, algo que estaba vivo, y ahora se escondía de mi vista en el punto ciego del tráiler. Pero de nuevo estaba escuchándola galopar a mis espaldas. Yo apreté el acelerador con la esperanza de perderla, y creo que llegué fácilmente a unos 100 kilómetros por hora. Jamás me ha gustado ir tan rápido, y menos con un vehículo tan pesado. Pero estaba entrando en pánico y no dejaba de ver por los espejos laterales, vigilándolo para no volverlo a ver. Y en parte mi deseo se cumplió. No lo vi de nuevo, pero escuché un fuerte golpe arriba del tráiler, que me hizo apretar mi volante con fuerza. Contuve las lágrimas mientras escuchaba unas garras largas rasguñar el metal del contenedor que llevaba, acomodándose como lo harían un gato o un perro. Yo jadeaba con fuerza, incapaz de encontrarle un sentido a lo que estaba viviendo. Y si bajé la velocidad no fue porque tuviera menos miedo, fue solo porque no quería tener un accidente. Durante todo el viaje agudicé el oído, y lo pude escuchar bostezar. Era un sonido profundo y extraño. Lo sentía moverse sobre el tráiler, y entendí que esa cosa estaba durmiendo sobre el contenedor. El viaje fue terrible para mí, y durante horas no podía sacarme la imagen de la cabeza, mientras me preguntaba si acaso me había vuelto loco y estaba teniendo una alucinación. Solo había sido una fracción de segundo, pero juro que lo vi, y ahora lo estaba escuchando. No pude respirar ni tuve paz hasta que, a eso de las 5 de la mañana, antes de que amaneciera, lo escuché levantarse y sentí como el tráiler se sacudió cuando saltó del techo del contenedor. Vi por el espejo lateral y logré divisar su silueta, perdiéndose en la oscuridad de la madrugada, internándose en el campo. Hubiese preferido no hacerlo, ya que entonces podría decir que lo imaginé todo. Pero ahora sé que lo que vi es real. Y no me da ninguna satisfacción saber que una criatura así acecha en las enromes planicies del estado donde vivo y trabajo. Sin embargo, yo no estaba contento con lo que había visto. Sabía que no podía decirle esto a nadie, quizás a mi amigo de la infancia, pero él no podría hacer nada. Algunas horas después, cuando llegué a mi destino, me tomé un segundo para subirme al techo del tráiler, y lo que vi me horrorizó. La criatura que vi y escuché durante toda la madrugada había dejado marcas de garras en el acero del contenedor bastante claras. Sentí que no podía respirar, y el jefe del depósito me preguntó qué me pasaba. Yo le dije que se subiera. Él vio las marcas, bajó y me preguntó qué pasaba con ellas. Me atreví a contarle mi historia y ese hombre solo sonrió, y me dijo que tal vez necesitaba descansar más entre mis viajes y no tomarme los tiempos de entrega tan en serio. No lo culpo. Yo tampoco me hubiese creído si hubiese estado en su lugar.
Una criatura tan grande sin documentar es difícil de creer, y mientras más lo pienso, más extraño me resulta la existencia de un ser así. ¿Qué come? ¿Dónde vive? ¿Pudo haberme matado de haberlo querido? La respuesta a esa última pregunta es que sí. No tengo ninguna duda. Ahora tengo que vivir con lo que vi aquella noche, preguntándome qué era esa cosa. Si acaso era un demonio, un espíritu, un experimento fallido o alguna criatura no documentada, que de alguna forma ha pasado desapercibida todo este tiempo. He analizado todas las posibilidades. Incluso supuse que tal vez era el famoso y tan conocido chupacabras. Pero la verdad siempre permanecerá oculta para mí. Lo único cierto es que ahora sé que existen seres así. Y cada vez que conduzco de noche tengo miedo de volver a encontrarla. Y volverme víctima de esa criatura, capaz de dejar marcas sobre el acero de un contenedor